Buenos días. Espero que estén teniendo una muy linda mañana hasta ahora. Qué lindo pensar que estamos, aunque estamos repartidos por toda la ciudad, eh, es lindo pensar que podemos alabar al Señor juntos y cantarle estas canciones que hemos cantado juntos. Espero que haya sido de bendición para usted y su familia. Eh, y nuestra oración continúa. Continúa siendo que queremos escuchar la voz de Dios con claridad y también tener la claridad para saber cómo actuar de acuerdo a esa palabra que hemos escuchado. Así que si no ha agarrado su Biblia todavía, le invito a agarrar su Biblia y abrirla en Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Vamos a estar leyendo parte por parte este capítulo para entender el mensaje y los eventos que están ocurriendo en este tiempo y lo que significa. Vamos a estudiar a una persona en particular y lo que esta persona representa. Así que le invito a abrir sus Biblias en Hechos capítulo 10. Vamos a empezar con el versículo 1. A veces nos hacen preguntas acerca de un tema. A veces una persona se nos acerca y nos hace preguntas pensando que nosotros tenemos la respuesta a lo que ellos están buscando. A veces nuestros hijos o nuestros nietos se han acercado y nos dicen, hey papi, y nos hacen una pregunta media cargadita y nosotros queremos contestar las preguntas, queremos ser honestos, queremos y a la misma vez queremos saber cómo proveer la cantidad necesaria, apropiada, de acuerdo a la edad de la persona, y en el momento justo, no sobrecomplicarnos la respuesta y de una manera ordenada. Quizás a usted le ha pasado que no solamente alguien le ha hecho la pregunta, sino que usted ha ido a otra persona. A veces a mí me pasa eso con mi hermano, que yo voy y le hago una pregunta de la computadora y bueno, le voy a echar la culpa a mi hermano. La información que él provee es demasiado para mi nivel, mi bajo nivel de computación, especialmente mi hermano Radio Shack. Pero la información quizás no es ordenada de acuerdo a mi mente limitada o conocimiento o entendimiento limitado. Y no es apropiada a mi nivel. Entonces después de 5 minutos de estar escuchando, me doy cuenta de que no entiendo nada, que es muy probable que no voy a entender nada de lo que me está explicando y uno se arrepiente de haber hecho la pregunta. En el pasaje que vamos a leer hoy, tenemos a dos personas, dos personajes o personas más importantes en este capítulo. Ambas representan algo. Tenemos una persona que está en una búsqueda, que está llena de preguntas, una persona que está queriendo saber más, queriendo conocer más, una persona que tiene una cierta cantidad de luz y está buscando más y más luz. Entonces le hace unas preguntas a otra persona y la otra persona tuvo la sabiduría y la humildad y supo contestar la pregunta de una manera apropiada, de una manera ordenada y de una manera justa que era lo necesario para esta persona. Ahora sí, vamos a leer Hechos 10, versículos 1 al 5. Hechos 10, versículos 1 al 5. Y pensemos en esta persona con esta búsqueda de su corazón, la búsqueda más grande de su vida, con este deseo en su corazón de conocer más a Dios. Hechos 10, 1 al 5. Vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el Italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión.
vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía: Cornelio. ¿Qué es, Señor?, le preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, le contestó el ángel. Envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón, apodado Pedro. Vamos al versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Quiero señalar nomás que tenemos a un hombre, Cornelio, orando. Ahora tenemos dos hombres orando. Cosas especiales pasan cuando hombres se juntan a orar. Era casi el mediodía, tuvo hambre y quiso de comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las cuatro puntas, descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. Levántate, Pedro, mata y come, le dijo una voz. De ninguna manera, Señor, replicó Pedro. Quizás su versión dice, Señor, no. En inglés está así y la Reina Valera está así. Dice, Lord, no, o Señor, no. Qué interesante poner esas palabras juntas. Señor, que significa tú estás sobre todas las cosas. Señor, y después seguirlo con un negativo. No, no van juntas esas palabras. Dice, Señor, no, jamás he comido nada impuro o inmundo. Por segunda vez le insistió la voz, lo que ha purificado Dios, tú no lo llames impuro. Esto sucedió 3 veces y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Qué interesante también que esto le ocurre a Pedro 3 veces. Era un número importante, o parecía que todos los eventos en la vida, o muchos de los eventos en la vida de Pedro, ocurren en 3. 3 veces canta el gallo, 3 veces Pedro lo niega al Señor Jesús, 3 veces el Señor Jesús le pregunta a Pedro si lo ama, y 3 veces ocurre este evento. Versículo 17. Pedro no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión. Mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio, que estaban preguntando por la casa de Simón, se presentaron a la puerta. Ahora vamos al versículo 24. 24. Un día después llegó a Cesarea. Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que había reunido. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él le rindió homenaje. Quizás su versión dice adoró. Pero Pedro hizo que se levantara y dijo, y observemos ahora la reacción de Pedro, es muy importante. Recordemos que es Pedro, el apóstol Pedro, y estudiemos bien, observemos bien la reacción de Pedro. Ponte de pie, que solo soy un hombre como tú. Muy importante eso. Versículo 27. Pedro entró a la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos. Cornelio había llenado la casa. Entonces les habló así. Ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Ahora permítame preguntarles, ¿para qué me hicieron venir? Cornelio contestó, y ahí en los siguientes versículos tenemos que Cornelio vuelve a contar lo que ya hemos leído. ¿Okay? Así que vamos a levantar en el versículo 33. Cornelio sigue hablando, ¿ok? Versículo 33. Así que inmediatamente mandé a llamarte, y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí en la presencia de Dios para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. Pedro tomó la palabra y dijo, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel, anunciando las buenas nuevas por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. En un momento vamos a terminar la historia y el resto del mensaje de Pedro para Cornelio y para sus familiares y sus amigos. Pero hasta ahora tenemos una persona
con preguntas. Una persona en una búsqueda, la búsqueda más grande de su vida. Y también tenemos una persona, Pedro, que provee las respuestas necesarias, que provee lo que Cornelio buscaba. Estudiemos primero a Cornelio. Cornelio realmente es una persona muy interesante. Lucas nos cuenta que Cornelio es un hombre piadoso. En el versículo 2 dice que es un hombre piadoso, devoto, temeroso de Dios. También nos cuenta que Cornelio era generoso. El versículo 2 dice que él hacía muchas limosnas al pueblo. Era generoso con la gente necesitada. Y también dice que Cornelio oraba a Dios siempre, siempre. Cornelio representa la persona que tiene una idea de Dios, una idea especial de Dios. Cornelio representa la persona que se da cuenta que hay un Dios, la persona que entiende o que sabe, que llega a tener un conocimiento, es consciente que Dios existe y que Dios, el Creador, es conocible. Cornelio representa a la persona que tiene un deseo profundo en aumento, que cada vez más desea buscar más y conocer más y más a Dios. Esta persona tiene suficiente humildad y suficiente entendimiento, aunque sea poco, como para darse cuenta que hay más de lo que ellos tienen y de lo que ellos han experimentado. Y que lo que ellos tienen no es suficiente. Lo que ellos tienen, lo que ellos son, no es suficiente. Esta persona es consciente de Dios. Esta persona es una persona que es un buscador de Dios. Se le ha revelado una cierta cantidad de luz y quiere más luz. Actúa sobre ese entendimiento. Esta persona ha recibido, si lo podemos decir de esa manera, esa persona ha recibido luz. Y aunque sea poca, esa persona actúa sobre ese conocimiento y quiere más. Esa persona se siente llamada, acercada a Dios. Esa persona ora. Cornelio oraba buscando a Dios. Esta persona ora. Esta persona es temerosa de Dios. Esta persona tiene reverencia por Dios. Y también Cornelio representa a la persona a quien Dios está llamando, a la persona a quien Dios está acercando, atrayendo, a la persona a quien Dios se le está revelando, mostrando, manifestando. ¿Conoces a alguien así? ¿Conoces a alguien que está en esta búsqueda de Dios? ¿Conoces a alguien que tiene una cierta cantidad de luz, una cierta cantidad de conocimiento o entendimiento y se da cuenta de lo que tiene no es suficiente y se da cuenta que hay más de lo que ha experimentado y esta persona quiere más? ¿Conoces a alguien que está viendo, conociendo, sintiendo el amor que Dios tiene para esa persona? ¿Conoces a una persona así? ¿Podría ser que esa persona eres tú? ¿Que te identificas con Pedro? ¿Que has probado de Dios y quieres más? ¿Que has entendido lo suficiente? ¿Te has dado cuenta lo suficiente? ¿Eres consciente que hay un Dios? Que Él es conocible, que te está invitando y acercando, se te está revelando para que tú le conozcas. ¿Podría ser que tú eres esta persona? ¿Sientes que Jesús te está llamando, que te está invitando? ¿Sientes que Dios se te está revelando, te está mostrando quién Él es? ¿Es tu corazón cada vez más sensible? ¿Sensible a su presencia, a su llamado, a su voz? ¿Cada vez más sensible a su palabra? ¿Tú abres la palabra de Dios y sientes que Él te habla directamente? ¿Sientes que tu búsqueda es cada vez más intensa?
¿Sientes que el Dios del universo te está llamando y amando a ti? ¿Sientes un acercamiento, una invitación a una relación con Dios? ¿Te das cuenta que es Jesús que te está llamando? No solamente son tus emociones, es Jesús, es la persona de Jesús. Es el Espíritu Santo que te está atrayendo. ¿Te gustaría aceptarlo hoy? ¿Te gustaría pedirle hoy, Dios, hoy te quiero conocer? Hoy quiero conocerte más. Hoy, como cantamos, he probado y quiero más. Hoy me doy cuenta que estoy consciente eh, que tú me estás llamando, que me estás invitando. ¿Te gustaría hoy entregar tu vida al Señor Jesús? ¿Te gustaría hoy empezar una vida nueva con Él? Él te está buscando hoy. Déjame contarte el resto de la historia. Cómo Pedro le sigue contestando a Cornelio. Y te voy a hacer esa misma pregunta. Versículo 36. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra, de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron, colgándolo de un madero. Pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera, no todo al pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con Él después de su resurrección. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. De Él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en Él recibe el perdón de los pecados por medio de su nombre. Entonces Pedro explica que Jesús vino, hizo señales y que ellos fueron testigos, que ellos vieron todo lo que Jesús hizo. Y después sigue explicando, dice, lo mataron, lo arrestaron y lo mataron. Lo crucificaron, lo colgaron del madero. Pero Jesús resucitó al tercer día, no quedó en la muerte, Él venció la muerte. Y muchos, cientos y cientos y cientos, dice la Biblia y dice la historia, que cientos fueron testigos a la resurrección del Señor Jesús. Y después Pedro explica que todos los profetas cuentan, escriben de Él, que las personas que creen en Jesús tienen perdón de todos sus pecados a través de su nombre. Todos los que creen en Jesús tienen perdón de pecados. En el momento que Jesús murió en la cruz, Él se vistió de todo mi pecado. Todo. Y Él se vistió de todo tu pecado. Para crear este perdón disponible. Que si tú y yo creemos en Él, que si tú crees en Él en esta mañana, tu corazón va a estar libre de culpa, va a estar vacío de culpa, vacío de vergüenza. Y Él está dispuesto, Él quiere, Él desea perdonar todos tus pecados. Ya no habrá más conflicto entre tú y Dios. Ahora vas a tener un compañerismo, una comunión, una cercanía con Él, porque no hay conflicto entre tú y Él. Él te invita a hacer esto. ¿No quieres hacer esto ahora? Si has sentido que Él te ha llamado, si has sentido que tu corazón cada vez desea más y más estar con Él, es Jesús que te está invitando y llamando. ¿Por qué no lo haces hoy? ¿Por qué no lo hacemos ahora, juntos? Ahora yo voy a orar. Y si este es tu deseo, puedes inclinar tu rostro, cerrar tus ojos y vamos a orar juntos. Tú puedes repetir lo que yo digo. No hay nada mágico o no es una fórmula que vamos a repetir y que Dios va a crear esta vida nueva en ti. Dios está viendo tu corazón directamente.
A Dios no le podemos esconder nada. Y Él ve tu corazón ahora y Él ve tu deseo profundo de darle tu vida a Él. Y Él te escucha. Él puede escuchar tu corazón directamente. ¿Por qué no oras ahora? ¿Por qué no oramos juntos y rindes tu vida al Señor Jesús? Oremos. Le puedes decir de esta manera y en tus propias palabras: Señor, soy un pecador. Señor, te he fallado tantas veces. He roto tu ley, Señor. Señor, me arrepiento de mi pecado. No lo quiero más, Señor. Lo quiero dejar atrás. Señor, quiero una vida nueva contigo. Señor, creo que cuando moriste en la cruz, estabas pagando por todo mi pecado. Creo que al tercer día tú resucitaste de los muertos, mostrando que eres Dios. Quiero empezar una vida nueva en este momento contigo, Jesús. Eres mi Salvador y mi Señor. Me comprometo a seguirte todos los días de mi vida. Creo en ti, Señor Jesús. Amén. ¿Sabes lo que acaba de pasar? ¿Sabes lo que acaba de pasar en tu vida? Es algo maravilloso. Ahora eres un hijo o una hija de Dios. Ahora tu corazón está vacío de culpa. Ahora puedes disfrutar de una comunión, de un compañerismo, de una intimidad, de una cercanía con Dios. Has nacido de nuevo, tienes una vida nueva. Y me encantaría escuchar de tu decisión. Me encantaría saber de la decisión que has tomado hoy, en esta mañana. Así que te invito a contactarme. Al final de este sermón vas a ver un correo electrónico, un email. Te invito a que bendigas mi vida y me escribas y me digas: hoy tomé esta decisión, y te voy a contestar y podemos charlar acerca de tu decisión tan importante de hoy, que eres un hijo de Dios y eres mi hermano o mi hermana ahora. Espero que Dios te bendiga. Sigamos estudiando. Ese era Cornelio, una persona que no buscaba hacer el bien solamente para sentirse mejor, para justificar sus malas acciones, sino que una persona que hacía el bien, pero que estaba buscando a Dios. Una persona en una búsqueda, que reconocía que lo que tenía no era suficiente, que había más. Si ya eres un hijo de Dios, si ya eres una persona que ha aceptado a Jesús como tu Salvador, me gustaría que veamos algunas cosas muy importantes de este capítulo de Hechos. Así que leamos el final del capítulo para entender lo que es sorprendente de este evento para el apóstol Pedro. Vamos al versículo 44 al 47. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? En el versículo 34 me encanta la expresión de Pedro, que él dice: ahora comprendo. Ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos. Si usted está leyendo la Reina Valera, dice: Dios no hace acepción de personas. Y este es el mensaje del capítulo 10. Este es el núcleo, este es el centro, este es el tema del capítulo 10. Que Jesucristo es el Señor de todos. El Señor no es el Evangelio, el perdón de pecados, la salvación que tenemos a través de Jesús no está solamente disponible para judíos.
No está disponible solamente para blancos, no está disponible solamente para hombres. Está disponible para todos, para todas las personas que creen en el nombre de Él y rinden a su vida al Señor Jesús. Cornelio tenía que entender este mensaje, tenía que entender que Dios lo estaba buscando y por eso Dios manda a un ángel para que mande a llamar a Pedro. Y Pedro tenía que escuchar este mensaje, tenía que pasar por este evento para escribir el versículo 34 y decir, ahora comprendo. Y él tenía que pasar por este mensaje para entender que Jesús es el Señor de todos. Porque ellos no sabían que el Evangelio iba a llegar a todo el mundo, aunque el Señor Jesús se los había dicho. Y ahora empezamos a ver o continuamos viendo cómo el Evangelio llega a todas partes. Y es lo que estamos viendo ahora en nuestra sociedad. Pero la salvación a través de Jesús está disponible para todos los que creen en Él, como lo deja claro el apóstol Pedro. Entonces establecemos que el Evangelio de Jesús, la comunión, la cercanía con el Señor Jesús está disponible para todos. Entonces, ¿cuál es el rol? ¿Cuál es el papel? ¿Cuál es el labor, el ministerio de la iglesia? Mateo 28 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Hechos 1:8 dice, y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ir, hacer discípulos, ser testigos. Esa es la misión que el Señor Jesús deja a su iglesia. Esa es la misión que aún ahora todavía tenemos. Ir, hacer discípulos, ser testigos de lo que Jesús ha hecho. Hermanos, el tiempo es ya. El tiempo es ya para que seamos testigos. El tiempo es ya para que podamos empezar a compartir lo que Jesús ha hecho a un mundo como Cornelio que está en una búsqueda. No todos, pero muchos están en una búsqueda del verdadero Señor Jesús. El tiempo es ya. Este trabajo es en conjunto con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está trabajando y nosotros nos unimos al trabajo del Espíritu Santo y trabajamos en conjunto con el Espíritu Santo. ¿Cuál fue y cuál sigue siendo el trabajo del Espíritu Santo? En este capítulo lo vemos en dos personas. Lo vemos en Cornelio porque el Espíritu Santo estuvo trabajando en el corazón de Cornelio de antemano. Antes que llegara Pedro a visitar a Cornelio, el Espíritu Santo ya había trabajado ya había ablandado el corazón, ya había llamado al corazón de Cornelio. Y también vemos la obra del Espíritu Santo en un hijo de Dios, en Pedro. Porque el Espíritu Santo se movió en Pedro, que ya vivía en Pedro, para ir a hablar y lo guió a hablarle a Cornelio. Así que tenemos que entender que este es el trabajo del Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo quien se mueve en las personas que van a recibir el mensaje del Señor Jesús. Este no es nuestro trabajo. Convencer no va a ser nuestro trabajo. De hecho, no tenemos esa habilidad. ¿Cuál es nuestro trabajo, nuestro ministerio? Ir, ser testigos. Ese es nuestro trabajo y eso es lo que hizo Pedro. ¿Cómo? ¿Cómo hacemos esto? Yo leo el capítulo 10 y me pongo en el lugar de Pedro y me pregunto, ¿qué haría yo si alguien me manda a llamar con una búsqueda, con la búsqueda más grande de su vida y dice, Guille, tengo estas preguntas y son las preguntas más grandes de mi vida, yo quiero conocer a Dios y Dios me dijo que hable contigo para que me expliques cómo puedo conocerle? ¡Wow! ¿Qué haría yo? ¿Cómo respondería en ese momento? ¿Qué haría yo si alguien me busca a mí como lo buscaron a Pedro? Y debemos acordarnos nuevamente que es el trabajo del Espíritu Santo, para empezar. Pero en primer lugar, orar. ¿Cómo hacemos esto? Orando. Orar para que Dios
nos dé un deseo que crezca cada vez más, un deseo en aumento para hablarle a otras personas de lo que Jesús ha hecho. Orar también por las personas que están alrededor tuyo, en tu trabajo, en tu familia, en tu círculo de amigos, en tus vecinos, que no conocen a Jesús, que tienen una idea lejana de que existió un hombre Jesús y que creo que murió en la cruz, pero ¿qué significa eso para la vida personal de ellos? Así que orar por nuestro corazón para que Dios ponga en nosotros un deseo y orar por las personas para que el Espíritu Santo se adelante y esté trabajando en ellos. Orar también por la oportunidad, para que Dios abra la puerta para que nosotros podamos tener esa oportunidad y hablarles a ellos del Señor Jesús. Que Dios nos dé la oportunidad para ser testigos de Él. Y por último, confiar y hablar. Confiar que el Espíritu Santo está trabajando. Y cuando vamos a hablar a una persona, confiar que el Espíritu Santo ya ha trabajado en esa persona. Que esa persona va o recibir el mensaje o su corazón ha sido endurecido. Y confiar que el Espíritu Santo ha trabajado en esa persona. Y hablar. Tomar la oportunidad que Dios te da o que te va a dar para hablarle a esa persona. Una de las cosas que me llama la atención de Pedro y de este capítulo es que Pedro no se sobrecomplicó las cosas. Le pidieron que hable de Jesús, le pidieron que hable y habló de Jesús. Habló de Jesús de las señales, habló de Jesús arrestado, crucificado, y habló de Jesús resucitado. Y después dice, y los profetas escribieron acerca de él, que todos los que creen en su nombre reciben perdón de sus pecados. Simple, no lo complicó. Así que quizás cuando el Señor nos dé la oportunidad de hablar del Señor Jesús, es una cosa que tenemos que tener en mente, que es el Espíritu Santo que está trabajando, orar por nuestro corazón, orar por la persona, y ahora tenemos la oportunidad. Y podemos decir algo como, mira, una de las cosas que yo considero más especiales de Dios es el hecho que Jesús murió en la cruz por mí y pagó por todo mi pecado. Y ahora tengo una oportunidad de tener una vida nueva. Una de las cosas más especiales es que ahora he llegado al punto que he decidido seguir al Señor Jesús, que yo he depositado mi fe, que significa que yo creo en Él, creo en todo lo que Él hizo y que lo hizo por mí, y he decidido seguirlo en todo tiempo, de ahora en adelante, y tengo una nueva vida. Antes sentía que tenía que actuar, que tenía que cumplir, que tenía que ganar mi posición. Ahora no. Ahora ya tengo la vida nueva. Antes me sentía lejos de Dios y con culpa. Pero ahora tengo una vida nueva con Jesús por gracia. Y esa gracia y ese amor me llevan a ser obediente, a vivir una vida que honra a Dios. Y quiero compartir con ustedes una de las cosas que es más especial y aprecio más de Dios y del Señor Jesús en mi vida. No tengo que ganar más mi posición. Yo ahora maravillosamente soy aprobado. Yo soy aceptado por Dios del universo. Yo sería un deudor eterno si lo único que provee Dios es perdón de mis pecados. Yo estaría contento con eso, porque mis pecados son muchos. Entonces cuando el Señor Jesús perdona mi pecado, demasiado, es suficiente. Pero Dios en su amor y su gracia no para ahí. Yo soy aceptado por Dios. Eso es increíble. Yo soy aprobado. Yo soy un hijo de Dios. El creador del universo dice que yo soy su hijo y que Él me acepta, que ya no hay una separación, que no hay un conflicto entre Dios y yo en nuestra relación. No tengo que ganar mi posición, no tengo que actuar, cumplir para ganar el favor. Él me ama, yo estoy aprobado, Él me aprueba. Eso es increíble. Y ese amor y esa gracia me llevan a ser obediente, no
al revés. ¿A quién tienes que hablar del Señor Jesús? ¿A quién le tienes que hablar del Señor Jesús? ¿Por quién tienes que orar para que el Espíritu Santo esté trabajando de antemano? ¿Por quién debes pedir esa oportunidad? Recuerda que es el Espíritu Santo que va a estar trabajando en esa persona y en ti. Pero empecemos a orar por las personas que están alrededor nuestro. Empecemos a orar por las personas que ya están buscando al Señor Jesús, que están listas para escuchar el mensaje ya, que están listas para recibir al Señor Jesús y que el Señor Jesús quiere usar nuestra boca, como lo hizo con Pedro, para ir a hablarles de lo que ya hizo el Señor Jesús a un Cornelio. Oremos por la oportunidad, que Dios nos dé esa oportunidad, y oremos por un deseo, que nuestro corazón esté lleno de un deseo de predicar el Evangelio del Señor Jesús a las personas que nos rodean. Voy a estar orando por ti. Lo he estado haciendo y lo he estado haciendo y lo voy a seguir haciendo. Que Dios te dé valentía, que te dé claridad, que te dé la oportunidad y que llene tu corazón de este deseo de compartir las buenas nuevas del Señor Jesús. Y también voy a estar orando y estoy orando por las personas que van a escuchar del Señor Jesús por tu boca. Que el Señor te bendiga.